Como complemento a la clase 6, donde vimos cómo determinar el dominio y el rango de una función, vamos a hacer un par de ejercicios más. Aquí tenemos la función f de x, o f que depende de x, igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x menos 15. Hay que ver que cuando tenemos una raíz de índice par, en este caso es una raíz cuadrada, tenemos una restricción. Entonces, esa restricción significa que como no existe dentro del conjunto de los números reales la raíz cuadrada de un negativo, necesariamente lo que está dentro del radical tiene que ser positivo o cero. Es decir, esto se va a escribir en forma de inecuación como x cuadrada más 2x menos 15 mayor o igual que 0. Vamos a resolver esa inecuación con los métodos vistos en las primeras clases. Entonces aquí tenemos una inecuación cuadrática, hay que hacer una factorización. Hay que encontrar primero dos números que multiplicados dan menos 15 y simplificados dan 2. Esos números son el 5 positivo y el menos 3. En la multiplicación 5 por menos 3 da menos 15 y en la simplificación 5 menos 3 da 2 positivo. Entonces la factorización nos va a quedar de la forma x más 5 por x menos 3 y esto es mayor o igual que 0. Entonces, haciendo la tabla de signos, no sin antes obtener lo que son los puntos que hacen que cada uno de los factores valen 0. En el primer factor vamos a tener un menos 5 y en el segundo vamos a tener un 3 positivo. Entonces vamos a tener sobre una recta numérica los valores de referencia 3 y el otro va a ser el menos 5. Esto entonces nos parte la recta numérica en intervalos que van de menos infinito a menos 5, que sí se incluye por el mayor o igual que. Después de menos 5 vamos a 3 y después de 3, que también se incluye, vamos hasta más infinito. Por lo tanto, puestos estos intervalos en una tabla, para hacer el diagrama de signos vamos a tener de menos infinito a menos 5. Después vamos a tener de menos 5 a 3 positivo, que también se incluye, se pone corchete, y después de 3 hasta infinito. Ahora, los factores que estamos considerando son el x más 5 y el x menos 3. Entonces, tomando dentro del primer intervalo, por ejemplo, menos 6, tendríamos que en el primer factor menos 6 más 5 va a dar menos 1, aquí tenemos negativo. Y en el segundo, tomando el menos 6 con menos 3 va a dar menos 9, es decir, también negativo. Menos por menos va a dar más, y como estamos buscando que sea positivo, dado que tenemos que tener una cantidad positiva dentro del radical, entonces ese intervalo sí es solución, es decir, va a ser parte del dominio. Ahora, tomando en el intervalo del menos 5 al 3, por ejemplo, el 0 está comprendido dentro de ese intervalo, entonces al sustituir en x más 5 quedaría solo el más 5, es decir, va a quedar positivo. Y después en el x menos 3 va a quedar 0 menos 3 es negativo, más por menos es menos. Como buscamos que sea positivo, entonces este intervalo se descarta. Y por último, del 3 al infinito, podemos tomar, por ejemplo, el 4. En el primer factor va a ser 4 más 5, eso va a dar 9. En el segundo va a ser 4 menos 3, eso va a dar 1 positivo. Entonces más por más va a dar más. Y este intervalo también se queda. Entonces ya tenemos el dominio de esa función. El dominio va a ser todo el conjunto de números reales que va de menos infinito hasta menos 5, que sí lo incluye, unión de 3 hasta infinito. Entonces, cuando visualicemos la gráfica, nos vamos a dar cuenta que de menos 5 a 3 no hay puntos sobre la extensión de la curva. Por último, para el rango, dado que tenemos que la raíz cuadrada está definida de forma positiva y que lo de el radical podría ser 0,
en algún momento. En ese momento es cuando tomamos menos 5 o cuando tomamos 3. Entonces la raíz cuadrada de 0 daría 0. Eso quiere decir que el rango comienza en 0. Y dado que está definido de forma positiva, entonces se va a extender hacia arriba. Es decir, se va a ir hacia el infinito. Entonces vamos a ver la gráfica. Entonces de esta manera queda mucho más claro, más comprensible el concepto de dominio y de rango. Vemos que la gráfica sobre el eje X, es decir, si nos vamos desplazando horizontalmente, viene desde el menos infinito hasta el valor de menos 5. Aquí hay un corte, entonces no tenemos puntos. Y después vamos de 3 hasta el infinito positivo. Y verticalmente vamos a tener que va del 0, es decir, no tenemos puntos por abajo del eje X. Otra forma de verlo, no tenemos valores de y negativos y va de 0 hasta infinito. Es decir, si nos fijamos solo cómo están los puntos verticalmente, entonces vamos desde el 0 hasta el infinito. Son todos los puntos que se van recorriendo hacia un lado y hacia el otro, debido a que el dominio se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha con respecto a los valores de menos 5 y más 3. Y bueno, el rango entonces significa que la gráfica se extiende de forma infinita hacia arriba, pero comenzando en el 0. Este es el segundo ejemplo. Tenemos ahora la función g, que depende de x, igual a 5x sobre x cuadrada menos 3x menos 4. Aquí no tenemos una restricción en forma de raíz, más bien tenemos una fracción, y como en el denominador de esta fracción tenemos la variable x, es posible que x tome valores de tal forma que el denominador valga 0, y entonces en este sentido se deben de excluir esos valores porque dividir algo sobre 0 no estaría definido, es decir, para estos valores se pierde la continuidad en la gráfica. Entonces vamos a concentrarnos en el denominador, que es x cuadrada menos 3x menos 4. Vamos a hacer una factorización buscando dos números que multiplicados de menos 4 y simplificados en menos 3. Esos números son el menos 4 y el más 1. Entonces en la multiplicación menos 4 por 1 daría menos 4 y en la simplificación menos 4 más 1 daría menos 3. Entonces la factorización se hace de la forma x menos 4 por x más 1 y entonces, dado que estamos buscando cuáles son los valores de x que hacen que el denominador valga 0, entonces esos valores van a ser, considerando por separado los factores de x, el 4 positivo y el 1 negativo. Si tuvimos un 4, 4 menos 4 daría 0, por lo demás va a dar 0. Y en el otro caso, menos 1 más 1 va a dar 0, por lo demás va a dar 0. Así es que el dominio va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener los puntos de referencia, el menos 1 y el 4. Quiere decir que al tener esos dos puntos, entonces tenemos la recta numérica dividida en tres partes. Entonces nos va a quedar de menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 a el más 4, unión del 4 al infinito. El menos 1 y el 4 no están incluidos en el dominio. ¿Por qué razón? Porque al sustituir en la función g nos queda indeterminado, nos queda indefinido, porque en el denominador va a quedar 0. Así es que nuestra gráfica tendría una extensión que va de menos infinito a más infinito. Sin embargo, hay una discontinuidad para el valor de menos 1 y para el valor de 4. Esta discontinuidad se nota al momento de ver la gráfica como la curva disparándose,
ya sea en un rango hacia el más infinito o hacia el menos infinito, en relación a una recta imaginaria que se conoce como asíntota. Tenemos aquí la gráfica, vemos entonces esto de las asíntotas y cómo hay una discontinuidad en el comportamiento de la función. En la primera parte del dominio de menos infinito a menos 1 vemos cómo horizontalmente se va extendiendo la gráfica, de tal forma que cuando nos vamos acercando al menos 1, la gráfica tiene un comportamiento que se dispara hacia el menos infinito, pero en su rango. Aquí tenemos la asíntota marcada con una línea vertical justo en el valor de menos 1. Hay que aclarar que esas rectas o esas líneas verticales, que son las asíntotas, en realidad no corresponden a la gráfica de la función. Es decir, quedaría la función que viene rozando la parte negativa del eje X, pero por abajo, y luego se va disparando, pero jamás llega a tocar el valor de menos 1. Y así se va hacia el menos infinito en su rango. Y luego, apenas pasando el valor de menos 1, ahí hay una discontinuidad, la gráfica aparece por arriba y ahora viene bajando, atraviesa por el origen y cuando se va acercando al valor de 4, entonces ocurre lo mismo, se dispara en su rango hacia el menos infinito. Y aquí tenemos otra asíntota que es justo cuando x vale 4, que es esa recta vertical, que insisto, no corresponde a la gráfica. Y apenas pasando el valor de 4 por la derecha, que es donde está ahora el otro intervalo, aparece por arriba, rozando a esa asíntota, pero sin llegar a tocarla, y luego se va disparando hasta el infinito sin tocar el eje X. Entonces aquí podemos ver que el rango de la función, que corresponde a la extensión de la gráfica sobre el eje Y, nos damos cuenta que aunque en ciertos extremos o en ciertas partes no llega a tocar al eje X, sí hay un momento donde atraviesa el eje X, que es justo el origen. Entonces, podemos encontrar puntos en el rango para cualquier número real, es decir, el rango iría de menos infinito porque hay varias secciones de la gráfica donde se dispara hasta el menos infinito y se va hasta el más infinito, incluso pasando por 0. Entonces, de menos infinito hasta más infinito sería el rango.